lo que no quiero es quedarles mal, pero también la función debe continuar. Ahorita vamos a terminar lo de síndromes pleuropulmonares y volvemos a platicar un momento. Así es que terminamos y adelante, ¿eh? Gusto saludarles. Bien, entonces miren, vamos a tratar hoy de terminar los síndromes pleuropulmonares. No es repetición de la clase anterior, pero sí me interesa que les quede todo muy claro. Miren, como ustedes saben, lo que hablamos de la pirámide diagnóstica hace 2 clases. 7 años de su vida la van a ahora sí que a dedicar para poder ustedes echarse un boleto y decir este paciente tiene un diagnóstico integral, un diagnóstico diferencial. Y esto pues no cualquiera lo hace, doctores. Por eso deben de tener un conocimiento científico y un conocimiento médico y lo que es la exploración física. Antes de seguir adelante, les quiero recordar que el médico alópata, el buen médico, ¿sí?, clínico o cirujano, actualmente los decanos de la medicina dicen lo siguiente. Que antes decían, fíjense cuál era el concepto muchos de la medicina, entre broma y broma, pero decían verdades. Dice, el médico no, el médico no cirujano, todo lo sabe y nada lo hace. El cirujano todo lo hace y nada sabe. Y el patólogo ni sabe ni hace, pero te da el diagnóstico. Eso era mucho de ¿cómo se llama? Pues de los pleitos entre los clínicos y los cirujanos. Pues yo no estoy de acuerdo con ello, pero te lo paso lo que decían en los pasillos, en los grandes hospitales. Actualmente el concepto de la medicina moderna, sobre todo la medicina cibernética, es que el cirujano debe de ser un clínico de manos hábiles y el clínico debe de ser ahora sí que un pensador con manos hábiles. O sea, los dos deben de saber pues mover sus manitas, pero también mover el cerebro. ¿Sí? Manos calientes, cabeza fría, otro de los estribillos en quirófano. Y entonces, esto nos obliga, doctores, que independientemente que tú vayas a ser clínico, cirujano, investigador, patólogo, director de un hospital, etcétera, o sea, te vayas a dedicar a la administración, tienes que ser antes que nada médico integral, es decir, médico general. Tú ahorita eres médico en formación, en los últimos años de tu carrera. Por lo tanto, ya debes de considerarte un médico, debes de pensar ya como médico clínico y quirúrgico. También los decanos de la medicina, se los comentaba la vez pasada, dicen que el buen médico es un triángulo perfecto. Es decir, que debe de tener conocimientos, actitudes, aptitudes y, ¿qué más? Aparte de esto, manitas calientes, es decir, tener la experiencia de pacientes, es decir, lo que es precisamente el campo clínico, ¿sí? Y es lo que nos hace falta a nosotros. Entonces tú podrás ser muy buen teórico, o puedes tener mucha práctica, o puedes tener, eres muy humanista de la medicina y pues eres un gran humanista, pero si no tienes cualquiera de los tres, o sea, si no tienes los 3 puntos, ¿sí? O sea, lo que son actitudes, la práctica y lo que es el conocimiento científico, vas a ser un mal médico, vas a ser nada más un técnico en medicina. Entonces, precisamente, lo que a nuestra gloriosa Facultad de Medicina, lo que nos hace falta es que no tenemos campos clínicos. Tanto es que ahorita nosotros estamos dando clínica aquí en la pantalla. Es decir, que estamos enseñando a nadar sin alberca. Estamos nada más diciéndoles cómo es el agua, etcétera, etcétera, pero no los aventamos al estanque a que se echen un clavado y pues ahora sí sientan lo que es casi ahogarse. Y eso es precisamente lo que nos hace falta. Y eso es lo que ya tenemos varios años peleando, que nos falta un hospital universitario en donde ustedes desde el primer año de medicina se integren a la práctica, ¿sí? Precisamente a lo que es la actividad médica en toda su extensión, tanto en quirófano como viendo al paciente. Es decir, explorando, etcétera, haciendo historias clínicas. Entonces, doctores, pues tienen ustedes una gran responsabilidad.
Muchos dicen, bueno, es que entrando al internado yo ahí practico. No, doctores, el internado no está hecho para que ahí empieces a practicar. El internado está hecho para que tú ya des un servicio, un preámbulo, una prepuerta, si quieres llamarlo así, hacia lo que es tu servicio social, en donde precisamente es ir a dar a la sociedad lo que ellos ya te dieron, que fue tu formación. Allí es donde vas a dar tu praxis médica, no enseñarte apenas a ver un paciente o apenas a querer hacer una historia clínica. Y luego otros más olímpicos, el servicio social lo toman para estudiar para el examen nacional. Entonces se vuelve una pachanga, una manera de estudiar verdaderamente bastante rala. Entonces, doctores, aparte de estudiar las 4 horas diarias que tanto hemos comentado, o 5, si tú le quieres agregar otra, aparte debes de buscar campo clínico, es decir, un hospital donde vayas a dar tus prácticas, ¿sí? Nadie te va a invitar, nadie va a decir, niñita o niñito bonito, te invito a mi hospital para que hagas guardias, etcétera. Ustedes tienen que darse cuerda, ustedes solitos, y buscar lugares, ¿sí? Nada más quisiera oír, ahí sí quisiera oírlos yo. ¿Quién está en la Cruz Roja de los compañeros que están ahorita escuchando? Nada más digan yo. ¿Quién está en la Cruz Roja como socorrista o como médico integral a la Cruz Roja, a la Benemérita? Quiero oír la palabra yo. ¿Nadie está, doctores, en la Cruz Roja? ¿Quién pertenece al cuerpo de rescate de la Benemérita también? ¿Quién es socorrista, pues, en rescate? ¿Nadie? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. A ver, otra pregunta. ¿Quién hizo el ATS? El ATLS. ¿Quién tiene el ACLS? Miren, doctores, nada más felicidades a los que lo tengan. Creo que algunos de ustedes sí, porque me han contestado algunas preguntas o cuando menos ya estudiaron algo al respecto. Si no lo hicieron el curso integral, cuando menos tienen conocimientos. ¿Sí? Se han puesto a pensar que ustedes ahorita al traer una bata y andar de blanco es toda una responsabilidad. ¿Sí? Imagínate en la sociedad que ahorita tengas desgraciadamente que enfrentarte a un desastre como ahorita. Fíjense, es para que ahorita todos los jóvenes, es mi punto de vista muy personal y como experto en la materia de neumología, es para que hiciéramos brigadas para ir precisamente a la sociedad, a ir a darles información sobre COVID. ¿Sabes qué hicimos todos? No, pobrecitos, no se vayan a contagiar, mis niños bonitos se me vayan a contagiar, y todo el mundo se escondió. ¿De qué habla de nosotros, doctores? Ahorita es cuando hay que dar la cara. Yo no digo tampoco que te le pongas ahí un paciente a que te contagie, no, doctores, pero así es tu práctica médica. Es como un malabarista. Te pongo ese ejemplo. Te pongo allá uno allá del, ¿cómo se llama? Allá arriba del, ¿cómo se llama? Del trapecio. Si nunca se sube al trapecio y se da un tiznadazo, nunca va a ser un buen trapecista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así es la práctica, siempre vamos a resbalar, siempre nos vamos a caer, no siempre son puros triunfos, a veces nos derrota la enfermedad, a veces nuestra ignorancia nos hace que no demos una buena práctica médica. Entonces, doctores, ¿sabían ustedes que otras universidades de donde damos clase allá en México, en la Ciudad de México, de segundo a tercer año de medicina no te dejan inscribir si no tienes el ATLS? Y de tercero a cuarto de medicina no te dejan inscribir si no tienes el ACLS. ¿Ya? Es que no tengo dinero, es que yo soy pobre, es que no se necesita dinero, doctor, se necesitan ganas. ¿Sí? Puedes sacar una copia y ponerte a estudiarla. Ahorita lo que yo quería escuchar de algunos de ustedes es decir, no hice el curso, pero ya leí el tema. ¿Sí? Es que eso lo vamos a ver, no hay materia de esa, doctores, no hay una materia que te van a enseñar primeros auxilios. Es una vergüenza que el médico no sepamos primeros auxilios de primera intención. ¿Sí? Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, doctores, tienen que enamorarse de la clínica, ¿sí? Tienen que ustedes tener así como cuando oyes música y te pones en onda, hijo, así también te pones en onda con un paciente, te pongas te emociones con él, vibres con él, ¿sí? Por eso es muy importante lo que dijo Deportes, porque si no sería deporte, ¿verdad? Deporte, ¿qué dijo? Dijo, es una conciencia frente a qué.
frente a una confianza. El paciente te da tu confianza, te da su cuerpo en el buen sentido de la palabra. Te da tu cuerpo para que lo operes, para que lo explores, para que le hagas un tacto, para que le veas sus ojos, pero de una manera científica, ¿sí? Y si la confianza, la conciencia no tiene conciencia, pues estamos jodidos, hijos. ¿Sí? No nada más son buenos deseos de ser buen médico, y no que seas el gran estratega desde el punto de vista que te comiste todo el libro, o sea, lo que es conocimientos y las destrezas, es decir, pues la actividad clínica, ¿sí? Ahí en mi formación de residente, doctores, tuve la fortuna y gracias a Dios de estar como residente en más de 7 hospitales del Distrito Federal. Entre ellos nutrición, entre ellos el Instituto de Cardio, el GEA González, el mismo instituto que era el INER, que era mi sede, el Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí? Los hospitales de la Cruz Verde, que antes se llamaban, que es el hospital de la Balbuena y la Villa, ¿sí? Entre otros. Allí tenemos rotaciones de 2, 3 meses, 6 meses en los diferentes servicios, ¿sí? Y eso para mí pues fue bendito Dios, la práctica que yo encontré allí, y que tuve grandes maestros que les interesaba la clínica y los buenos cirujanos. Yo sí me jacto de decirlo, que tuve grandes maestros, ¿sí? Y yo por eso, hijos, quiero que ustedes sean triunfadores, pero que sean chingones, que sean buenos médicos, ¿sí? Pero para eso ustedes tienen que hacer la tarea, tienes que explorar muchos tórax. ¿Cómo te voy a enseñar, como el doctor que me preguntaba, la onomatopeya, si no sabes ni cómo es el ciclo cardíaco? ¿Sí? O no sabes cuál es el complejo de la pulmonar de Chávez, ¿sí? Entonces, tienes que saber lo que es normal para que puedas ver qué es anormal. Tienes que explorar muchos tórax, palpar muchas panzas, ver muchos fondos de ojo, ver muchas buchacas, muchas bocas, para que puedas ver qué es normal o qué es anormal. Porque si no, pues te vas a empezar a patinar. Entonces, doctores, una llamada de atención. Es muy importante que se metan a los hospitales. Hay que luchar por nuestro hospital universitario. Tenemos muchos años, pero si no lo logramos, pues entonces mientras hay que buscar campos clínicos. Pero no esperen, jóvenes, a que los lleven de la manita. Ustedes tienen que ir, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, desde este momento quiero que, a ver, contéstenme nada más un yo. ¿Quién está haciendo ya guardias en los hospitales del ISSSTE, Seguro, Secretaría de Salud, cuando menos más de 3 veces a la semana? Yo, doctor. Felicidades. ¿Alguien más? Ahora fíjense la siguiente pregunta. ¿Quién ha entrado? Llámale a la cirugía que quieras, pero que sean cirugías de medianas a grandes, no que hayas quitado un ganglio o hayas hecho una biopsia de tejido celular subcutáneo. ¿Quién ha entrado a quirófano más de 10 veces? Yo, doctor. Yo. Yo así muy vago. Digan fuerte. ¿Quién más? No contestaron más de 10 gentes. ¿Y los demás, doctores? Felicidades. ¿Y los demás? ¿Sí? Precisamente es como el mecánico, no te quieres ensuciar las manitas, hijos, pues ¿cuándo jodidos vas a aprender mecánica? Acuérdense que la mecánica del cuerpo humano es igual que la mecánica de los coches, nada más que acá tiene vida. El coche no tiene vida, pero también si no le pones bien las balatas, pues el coche no agarra los frenos en la esquina y tómala, campeón. Igualito, es una responsabilidad absoluta. Entonces, doctores, tienen que entrar. Tienen que llenarse las manos de sangre en el buen sentido de la palabra. Claro, no me refiero a ser matones, no estoy hablando que sientas lo que es el pulsar el corazón, que sientas lo que es sentir una tripa, cómo la cortan, etcétera. Otra pregunta, tu título dice médico, cirujano y partero. ¿Quién ha atendido más de 3 partos? ¿Qué pasó, doctores? Estoy hablando en género, en doctoras y doctores, no en doctores, nada más, y las doctoras no, se los dije el primer día de clase, porque si no pareciera político, doctoras y doctores. ¿Sí? Dice médico, cirujano y partero, que al menos es lo que yo sé. ¿Quién de ustedes le ha tocado suturar piel más de 10 puntos, más de 5 veces? O sea, 5 pacientes. Yo, doctor. Felicidades. ¿Alguien más ha hecho trutru?
en vivos, no en muertos, pues lógicamente nosotros en el primer año nos jactábamos de ahí con los cadáveres. ¿Quién ha puesto más de 5 sondas de Foley? Yo. ¿Alguien más? ¿Quién ha puesto más de 5 sondas nasogástricas? Doctores, ¿qué pasó? Yo, doctor. Felicidades, y casi siempre la misma doctora la que contesta, y los demás, usted, doctora, sus felicidades. Ese es parte de ese triángulo perfecto, acuérdense, grébenselo y metan en su cabecita desde este momento. Actitudes y aptitudes sería el número 1, conocimientos y destrezas. Puede ser el mejor clínico, hace rato les comentaba en esta parte del Alzheimer, y perdón porque se me olvidan a veces las cosas, cuando rotábamos por el Instituto Nacional de la Nutrición, no quiero decir, no estoy hablando mal de los compañeros, pero sí veíamos algo, que ahí estudian mucho, y eran bastante, muy buenos clínicos, pero, o sea, buenos intelectuales, sabían mucha materia, pero a la hora que les ponías un paciente, trastabillaban mucho. ¿Sí? Y así en algunos hospitales. O sea, yo no digo que sea bueno o malo, todo es importante, por eso debe ser un balance, es un triángulo perfecto. Puedes ser un excelente clínico, puedes tener mucha práctica, pero estar hueco de la cabeza como humano. Eres un déspota, eres un mamón, eres un cabroncito, eres un mercenario de la medicina. ¿Qué se gana el paciente con eso? Nada. Por eso nosotros debemos darle de comer a las 3 partes, para que no esté desnutrida ninguna. ¿Sí? Actitudes, conocimientos, en actitudes y las destrezas. Y en actitudes van aptitudes, que seas apto, acuérdate la definición de médico de Ignacio Chávez. En género dice, el médico es un hombre de ciencia, ¿sí? De ágil, agudo pensamiento, pero extraordinariamente humano. Fíjate lo que te está diciendo. ¿Sí? Que debes de tener ese triángulo. Y yo digo que no es un triángulo, es un cuadrado perfecto. ¿Sabes cuál es el otro lado que nos hace falta? El ser Nicolaitas. ¿Sí? El ser Nicolaitas, doctores, tienes una responsabilidad grandísima, traer el escudo de la universidad en tu corazón y en tu brazo. ¿Sí? Y que no te digan Nacolaita. ¿Por qué? Como ahorita ya tengo alumnos de allá del instituto que ya son jefes de enseñanza, son directores de otros hospitales. En Durango tengo un jefe de enseñanza, un cirujano, y un día me dice, oiga doctor, lo felicito, dice, tengo por ahí unos alumnos allá de la Michoacana, dice, y muchos son alumnos suyos, dicen, oh, qué trabajadores, dice, bien emprendedores, se levantaban bien temprano, dice, les ponía el ejemplo a todos los demás, lo felicito. Pero sin en cambio, un director de San Luis me dice, oiga doctor, usted está en la Michoacana, ¿verdad? Sí, con mucho orgullo, doctor, a sus órdenes. Y dice, pues me da pena decirle que muchos de sus alumnos están conmigo ahí en San Luis, en el hospital, y doctor, como que van mal preparados, como que tienen que echarle más ganas allí. Imagínense qué vergüenza, doctores. O sea, ustedes van a ser la presencia de nuestra benemérita y gloriosa Facultad de Medicina a donde quiera que vayan. Y a mucho orgullo soy Nicolaita. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el Nicolaita siempre se ha manifestado y siempre se ha distinguido por ser una persona trabajadora, ¿sí? Cumplida, puntual, ¿sí? Intelectual y sobre todo humano y humilde. Sí, que son precisamente parte de lo que nos hace falta, doctores. Acuérdense la palabra pata, que es ahora sí, el secreto del triunfo, ¿sí? Pasión, talento y humildad. Son los 3 ingredientes que debemos de ponerle a ese triángulo también de la medicina, ¿sí? Para que puedas ser excelente médico, ¿sí? Que seas el brillante, el renombrado doctor o doctora egresado de la Universidad Michoacana. Eso lo vas a traer toda tu vida, doctor. Entonces los invito de veras a que se pongan a chambear, ¿sí? Porque aquí nos podemos echar maromas y estar aquí discutiendo que qué es un síndrome, si es síndrome, que si la logofonía, que si el etcétera. Tienes que oírlo para que te lo puedas grabar, pero decir aquí está el paciente, óiganlo, pálpenlo, púlsenlo,
¿sí? Entonces, doctores, los invito a a que en el buen sentido de la palabra se vuelvan ratones de hospital, es decir, que ahí vivan ahí en el hospital, prueben hospital, coman hospital, mastúrbense hospital, hijos, pero no me refiero sexualmente, acá en tu mente, ¿sí? Tienes que estar siempre presente en tu paciente, haciendo muchas historias clínicas, ¿sí? Bueno, cuando menos, a ver, otra pregunta, sobre todo los que son de fuera de aquí. ¿Alguien está en un dispensario médico? Los fines de semana, cuando vayan a su lugar de origen, qué bueno, doctor, los felicito. En vez de que vayan nada más a pachanguear a fin de semana, aunque no sean católicos, doctores, vayan con el padrecito del ¿cómo se llama? O con el pastor, si es el que reina en esa provincia, en esa región, que les permitan poner un dispensario médico, ahí no se cobra. Y a los feligreses de cualquier religión, dile que te regalen medicina que les sobre en su casa. Entonces ponte a dar consulta, ¿sí? Ponte a ver para que veas qué se siente tener enfrente un paciente que se te ponga mirándote a los ojos y que te diga, doctor, ¿qué tengo? Doctor, me voy a morir. Doctor, mire, traigo todas estas recetas y no me ha aliviado. Me da la impresión que usted sí me va a curar, ¿sí? Ya por último, para seguir adelante, ahorita que terminemos la clase, prendan, ¿cómo se llama? Ahora sí que busquen la pintura, ¿sí? De Da Vinci, lo que es la Gioconda o la Mona Lisa. O la otra que también tiene que ver con lo que te voy a decir, es la imagen de Cristo. Vele los ojos a la Gioconda y vele los ojos a Cristo y verás que es una mirada que pues dice todo, no dice nada, no sé si me dé a entender, no está llorando, no está triste, no está alegre, no está encabronado, ¿sí? No se está burlando, no está trompudo, solo tiene una mirada muy especial y se dice que esa mirada es la que debe de tener el médico cuando está con su paciente para que tu paciente se enamore de ti. El otro ejercicio que tenemos que hacer es el siguiente, doctores. Cuando estés frente a tu paciente, eso ahorita ahí con tu novia, con tu vecino, con quien estés ahí ahorita, velo en medio de los ojos, vele, no, o sea, haz de cuenta que le estás viendo los ojos, pero vele la nariz, ¿sí? La raíz de la nariz, ¿sí? Donde comienza. Y no le quites la mirada y no parpadees. Los que saben de hipnotismo y demás, esa es la manera cuando te hipnotizan, porque es cuando dicen, oiga, esa doctora, ese doctor, no sé qué tiene, pero nada más de verlo me alivio. Sí, no sé qué tiene su mirada que me deja exhausto. No estamos hablando de amor, no estamos hablando de conquista de hombres o de mujeres, no. Estamos hablando de conquista de almas. Es decir, que independientemente de tu religión, tienes que ganarte a tu paciente de ese punto de vista, que suspire por ti, que tú seas indispensable en su vida. El día que lo logres, doctor, felicidades. El día que oigas que te diga, doctor, yo no sé qué tiene usted, pero nomás vengo, lo doy y me alivio. Siento una paz cuando estoy con usted, que quisiera que me diera consulta diaria. Y no es que te estén viendo sexualmente, te están viendo con el alma, doctores. Pero para que lo logres, lo primero es que no seas un charlatán, ¿sí? Porque ahorita hay algo, doctores, tú ahorita das una receta y de lo que tú la estás haciendo o le estás diciendo las indicaciones al paciente, su familiar, aparte de que te está grabando de todo lo que estás diciendo, aparte de eso, se está metiendo al internet y dice, a ver, doctor, ¿qué le está dando? Ciprofloxacina 500. ¿Y cada cuándo se la está dando, doctor? Cada 8 horas. Ay, perdón, doctor, aquí dice que es cada 12 horas. Y yo le dije que mi papá estaba enfermo del riñón, y aquí dice que a las personas que tienen enfermedad del riñón se lo puedo dar, doctor. Oiga, doctor, pues usted me quiere matar a mi papá. ¿Qué pasó? Y te estoy hablando de una persona allá del rancho donde yo soy, y vienen a consulta a Morelia. Entonces, doctores, tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser el líder, tienes que ser el mejor, porque, o sea, el líder de tu paciente o de tus pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque una buena práctica médica, doctor, te va a dar 14 pacientes, 14 posibilidades de paciente. Tú haces una mala práctica y van a ser, ya está medido, más de 40 taches. No vayas con ese doctor te va a matar, ese no sabe. Ese doctor es un charlatán, es un mentiroso, es un mamón. Ni siquiera te ve a los ojos, te trata con la punta del pie.
¿sí? Y eso es lo que pasa. A algunos de ustedes les ha tocado ir, y lo digo con mucha vergüenza ajena, pero es la realidad, doctor. Yo fui director del Hospital Vasco de Quiroga 7 años, y ¿sabes cuáles eran las quejas en mi oficina? Doctor, vengo a quejarme del doctor fulano, porque además de ser bien déspota, bien prepotente y de no llegar a las consultas, doctor, nos trata con la punta del pie. Y además, mire la receta que me dio, fui con otro médico allá en lo particular y me dijo que ese doctor me quería matar, mire lo que me dio. Entonces, doctor, es una vergüenza ajena, ¿sí? Entonces, tienen que ser los mejores doctores, pero para eso, insisto, tienes que tener técnica. Es como el fútbol, estamos enseñándote a jugar fútbol sin balón. Nada más imagínate que se llama balón, se llama cancha, se llama etcétera, 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 y te estoy enseñando a jugar. Pues ¿cuándo vas a hacer? Bueno, puede ser muy técnico, pero la cancha es donde se hacen los pininos, doctores. En cualquier deporte, te estoy diciendo que lo que puse el ejemplo, estamos enseñando a nadar sin alberca, no tenemos campos clínicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay que quejarnos, yo no me estoy quejando, estamos haciendo algo por ello. Y ojalá, se lo estoy platicando porque ya el hospital civil va a quedar libre y vamos a ver la posibilidad de si ahí hacemos el hospital universitario. Si a ver si nuestros gobiernos, tanto universitarios como nuestro querido gobernador, a ver si nos echan la mano. Sí, porque para otras cosas sí tienen tiempo y ganas y para eso nadie ha tenido tiempo ni ganas. Y es trascendental, doctores. Pero ya veremos de eso. Lo que me importa es, doctores, que hagan esos ejercicios que te estoy diciendo. No parpadees en lo que estás interrogando a tu paciente y le veas a los ojos. Cuando le estás preguntando, velo en medio de los ojos y sosténle la mirada. Haz ese ejercicio con tu familia y vas a ver cómo todos te van a bajar la vista. Haz eso que te estoy comentando. Velo en medio de los ojos sin parpadear y sin reírte. Por eso te digo que veas varias imágenes. Alguien va a decir, ¿por qué Cristo y no Buda? Bueno, al que tú quieras ver, nada más vele los ojos, esa mirada de pasión, esa mirada de humildad, esa mirada de inteligente. Pero para no entrar en controversias de religión, ve la Gioconda y verás cómo te vas a ir para atrás. No me refiero a que la veas desde el punto de vista artístico, como pintura, no. Vele los ojos nada más. Y otra vez lo mismo, vas a ver unos ojos que te están diciendo todo y no te dice nada, ¿sí? Esa es la mirada que debe tener el médico. No que estés moviendo tu cabeza y burlándote de lo que está diciendo el paciente y alzando los párpados y bajando los párpados, porque el paciente te está viendo todos tus mímicas que estás haciendo. Debes de verlo y cuando le comentes algo, díselo directo a la cara y pausado y no así como, híjole, no, si antes no se ha muerto. Por favor, doctores, esas palabras no van allí. Tú haz lo que tu trabajo, no critiques a tu compañero de las recetas bien o mal que ya le dieron. Tú di mi opinión, mi humilde opinión es esta y yo le daría esto, pero pues el otro doctor a lo mejor tenía otro pensamiento. Yo sugiero que hagamos esto y pues adelante. Pero no que digas, ay, el doctor anterior, oiga, ese colega antes no lo mató, mire nada más qué tratamiento tan pitero le dio, aparte de que ya lo robó porque no necesitaba cirugía. ¿Sí? ¿Sabes qué va a hacer el paciente? Los familiares van a ir a matar al otro médico, lo van a ir a golpear, o cuando menos le van a ir a escupir la cara, ¿sí? Y tú no sabes los motivos del otro médico por qué hizo eso. A lo mejor el equivocado soy yo y no el otro médico. Entonces, y además de eso, doctores, con esa vara que mides serás medido. Otro médico va a hablar después mal de ti. Acuérdate que aquí es la casa del jabonero, aquí no hay chingones y pendejos, ya se los he dicho. Aquí hay el que sabe y el que no sabe, el que sabe aplicar y el que no sabe aplicar. Es lo único, ¿sí? Entonces, para que sepas aplicar, tienes que tener el conocimiento básico y por eso estamos en esto. Entonces, doctores, vamos por hoy a terminar. Síndromes pleuropulmonares. Hablamos de los síndromes pleuropulmonares, dijimos que eran precisamente los síndromes pulmonares y los pleurales. Los síndromes pulmonares ya dijimos que era el de condensación, el de atelectasia, el de rarefacción y cavitario. Eso ya los vimos la clase pasada. Vamos nada más a ver algunos conceptos, a ver si les quedan claros todos. Dijimos que el síndrome de condensación es cuando tú lo que estás explorando en tus maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación es el paso del aire desde la nariz a los alvéolos y su regreso. Y esos ruidos que hacen ese paso de aire tú los estás
explorando en el tórax del paciente y lo estás recibiendo con tus ojos, con tu oído, con el tacto principalmente. Y eso es lo que vas a poner, y con tus ojos, ¿verdad? Entonces es lo que vas a poner en práctica, y como yo te dije, los 20 y tantos sentidos que tenemos, todos deben de vibrar al buscar un síndrome, al estar explorando. El de condensación es que hay una interfase de aire entre sólido y líquido. Entonces puede ser pus, puede ser moco, puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor. El de atelectasia o aneumosis, ¿se acuerdan de ese término? La aneumosis es la falta de aire, es decir, es la obstrucción, compresión, ¿sí?, relajación o absorción del aire de un alveolo o de un bronquio, ¿sí? Y que en la parte distal a esa obstrucción, esa compresión, el aire se redistribuye en la membrana alveolo-capilar por los canales de Lambert y los poros de Kohn. El de rarefacción es el exceso de aire, ¿sí? Dijimos que la pregunta que me hicieron, ¿cuáles patologías? Hay muchas, como les dije, la fibrosis quística, etcétera, pero para ahorita, porque después vamos a hacer diagnóstico diferencial en EPOC y ahí vamos a mencionarlo ya con un ejercicio clínico, es el exceso de aire en el acino pulmonar, es decir, en el espacio muerto funcional. Y el cavitario es una rarefacción circunscrita, es como un absceso, para lo más clásico, para darme a entender, es un absceso pulmonar, un absceso postbroncoaspiración. El absceso es la licuefacción del tejido, entonces hay una cavidad de tamaño y profundidad suficiente para que tú puedas recoger a la exploración, o una caverna tuberculosa, que también lo que me preguntaron la clase pasada, puede estar vacía, medio vacía, o sea, a la mitad, un tercio, 2/3, o completamente llena. Y lógico, dependiendo de eso, te va a dar una serie de datos, como ya los mencionamos, ¿sí? Ese es lo que, a lo que se refiere a los síndromes pulmonares. Eso ya los vimos. También otra moción, dijimos que el síndrome lo vamos a cotejar con una radiografía, es decir, haz de cuenta que le haces el síndrome, le tomas una radiografía y ves si hiciste una buena exploración o no. Esto ya lo vimos la clase pasada, cada uno de ellos. Ahora vamos a ver un síndrome que son los pleurales. Los síndromes pleurales, les decía que los 3 últimos es en paréntesis porque eso es de la fisiología. Esto se ve en tuberculosis principalmente, o en un fibrotórax postraumático, etcétera. Los síndromes pleurales también les llamamos síndromes de interposición pleural, es decir, que vas a recoger o se van a parecer mucho los síndromes a los pulmonares, pero esta es la interfase de aire o de líquido o de las dos cosas juntas en la cavidad pleural. Para poder entender esto, doctores, recuerden que la cavidad pleural es una cavidad, porque esa fue o va a ser así pregunta de examen aquí en de síndromes. Ojo, porque lo voy a repetir. ¿Qué es la cavidad pleural? Es una cavidad que el libro te dice que es virtual. Ya dijimos que con la nanotecnología deja de ser virtual y es una cavidad potencial. Acuérdate que el único lugar donde se une la pleura parietal y visceral es en el hilio pulmonar y en el ligamento pulmonar. Entonces es lo mismo que una llanta con su cámara o una cámara de un balón de fútbol. ¿Sí? Con lo que hinchas es la cámara para que el cuero se ponga duro. Entonces esa sería la manera. Entonces, que la definición de cavidad pleural es una cavidad potencial de presiones negativas que cuando se pierden y se vuelven positivas le llamamos neumotórax, y dinámica, en donde pasan 0.1 a 0.2 mililitros de pleura parietal a visceral en 24 horas, ¿sí? O sea, va a ser 0.5 al 0.1 a 0.2 mililitros kilo hora. Quiere decir que en 24 horas pasan entre 100 y 200 mililitros, pero por gradientes de presión y por leyes de Starling, la cavidad se mantiene seca. Si aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica, o hay material extraño como sangre o quilo, entonces se forma el derrame pleural, es decir, ya no se alcanza a absorber, y entonces queda el derrame o el líquido atorado en la cavidad pleural. Entonces vean que los síndromes es cuando hay una patología de la pleura donde hay
pérdida de las presiones de las leyes de Starling o pérdida de la presión negativa pleural. O cuando están las dos juntas se llama hidroneumotórax. Y le vas a poner el apellido de lo que tiene, es sangre, entonces es hemoneumotórax, es pus, pioneumotórax, es kiloneumotórax, es pseudokiloneumotórax. ¿Sí? O acá derrame pleural secundario a un exudado, un trasudado, que eso lo vamos a ver como patología, o sea, todo un tema como tal. Pero ahorita lo vuelvo a repetir, los síndromes pleurales, también llamados de interposición pleural, es alteraciones en la dinámica de la pleura o en las presiones negativas de ella, y por lo tanto se vuelve una cavidad real. De antemano, de una vez te lo adelanto, a una cavidad pleural le caben 6 litros de líquido o 6 litros de aire. Estoy hablando de un neumotórax, atención. Esto es importante que lo tengas presente. O puede haber un hidroneumotórax, ¿sí? En donde hay neumotórax y derrame pleural. Esto de la pleuritis seca, la sínfisis pleural, nada más se las voy a mencionar, pero no, para el examen no las voy a considerar. ¿Qué es la pleuritis seca? Proceso irritativo pleural que determina la pérdida de la tersura de las hojas pleurales, es decir, cuando se secan las pleuras. Esto puede ser por tuberculosis o puede ser por cáncer, por mesotelioma, y es cuando se oye el frote pleural. El frote pleural inspiratorio y expiratorio no se modifica con la tos. El frote es como cuando vas a que te bolíen los zapatos y se oye ese rechinido del cuero. Ese rechinido del cuero acá le llamamos frote pleural. Es decir, que la pleuritis seca se puede presentar cuando va a haber una paquipleuritis o va a ser el inicio de un derrame pleural. Primero la pleura se inflama y luego llora. Entonces, cuando hay inicio de un derrame pleural, puede ser que tenga una pleuritis seca. Y así le llamamos. Y se ausculta un frote pleural, inspiratorio y expiratorio. La sínfisis. Tú acuérdate que tenemos una sínfisis del pubis. Acá tenemos la sínfisis pleural, es decir, que no se mueve, adosamiento total o parcial de las dos hojas pleurales, es decir, la pleura parietal y visceral se pegan completamente por alguna razón. Cuando se pegan las pleuras le llamamos sínfisis pleural o paquipleuritis. Consistencia es una consecuencia de procesos inflamatorios de la pleura. Los principales es hemotórax, tuberculosis, piotórax. Y no tiene manifestaciones clínicas. Lo único que vas a ver es que a la ampliación y la ampliación hemitórax no hace movimiento. O sea, al hacer movimiento no se mueve, no se desliza la pleura visceral sobre la parietal, solo se viene toda. Entonces ese es lo que se llama sínfisis pleural. Y la paquipleuritis como tal ahora sí que es todavía más grave que la sínfisis pleural, el engrosamiento de las pleuras. La pleura, doctores, hace cuenta lo tan grueso o menos grueso, o sea, tiene ¿cómo se llama? Su espesor es menos que una bolsa de celofán, una bolsa de plástico, todavía es más delgadita. Entonces, puede engrosarse de tal manera, que cuando veamos, lo vamos a ver cuando veamos empiema pleural, se puede engrosar como la suela de tu zapato, es decir, más de 5 milímetros o medio centímetro, ¿sí? Abarca parénquima pulmonar y es cuando le llamamos fibrotórax pleurógeno. O sea que esa fibrosis puede ser no nada más la pleura parietal o visceral, solo se lleva de corbata también al parénquima pulmonar. Y eso le llamamos fibrotórax pleurógeno. Hay disminución de las vibraciones vocales, disminución de la transmisión de la voz, hay submate y disminución de la sonoridad pulmonar. Si tú lo ves, se parece mucho a la condensación en algunas partes y otras a lo que es precisamente, ¿sí?, a la telectasia. O sea, no va a haber movimientos, no va a haber, por eso se llama interposición, está interpuesto, ahora sí que una compuerta o una barrera ahí metálica muy fuerte, que no es metal, solo pues me refiero a la pleura bien engrosada, que no permite que los movimientos del aire sean valorados por tus sentidos. Como te digo, no me interesa que te lo aprendas, nada más que sepas que existen. Pero el que sí vamos a ver ya y que sí tiene que quedar en tu mente es el síndrome de derrame pleural. ¿Qué es el síndrome de derrame pleural?
se presenta cuando el espacio pleural se encuentra ocupado por líquido. Este líquido puede ser trasudado y exudado. Lo vamos a ver como los criterios de Like. Aquí no me interesa que me los digas. Aquí ahorita nada más es el síndrome, no que me digas si es trasudado o exudado. Nada más es la presencia o ocupación por líquido, que puede ser trasudado, exudado, sangre, material purulento, kilo, ¿sí? O otro líquido extraño. Es necesario que para que se detecte clínicamente deben de existir cuando menos 400 mililitros. La cantidad de líquido que hay en una cavidad pleural normalmente es menos de 5 mililitros. Algunos libros ponen 15 mililitros. Cuando es más de 15 mililitros ya le llamamos derrame pleural, pero eso no lo vas a poder detectar clínicamente, solamente con un ultrasonido o con una radiografía. Entonces se necesitan 400 mililitros para que tú hagas el derrame, el síndrome de derrame pleural. ¿Cómo es el síndrome de derrame pleural? Si tú lo valoras, ¿a cuál se parece? Inspección, movimientos respiratorios disminuidos, a la palpación, ampliación y amplexación disminuidas en el hemitórax donde está el derrame. Las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Va a tener matidez hídrica. Como ya te dije, la matidez hídrica, cuando tomes agua, percútelo y esa es matidez hídrica. El ruido respiratorio disminuido y la transmisión de la voz disminuida. Si tú lo ves, se parece al de ¿qué? Al de atelectasia. ¿Sí? ¿Por qué el de atelectasia? Porque el aire no alcanza a escucharse el movimiento de inspiración-expiración desde esa coraza de fibrosis que tiene o de líquido pleural que tiene hasta tu oído. Por eso se llama síndrome de interposición, ¿sí? Porque se parece al de atelectasia. Aquí lo tienes. Fíjate lo que te voy a comentar. Mira, háganlo, si tienen una botella por ahí de agua o de lo que tengan ahí a un lado, haz el siguiente ejercicio, que no esté llena, que esté más o menos a la mitad. Haz de cuenta que esta es la botella. Y aquí, hasta acá está la botella y ahorita el líquido lo tienes hasta aquí. ¿Sí? Si tú lo ves por un lado, parecería que el líquido está así. O sea, hace un espejismo visual que parece que el líquido está de esta manera. O sea, no se ve un nivel hidroaéreo, solo se ve un poquito más, como más canteadito. ¿A qué se debe para que ese líquido puedas apreciarlo? Como te digo, recuerda que el tórax no es plano. El tórax es más anterior, más superior, y más posterior, más inferior. Entonces inclina tu vaso a un lado. Tienes el vaso, inclínalo a un lado y vas a ver cómo se ve una curva. Esa curva aquí le llamamos curva parabólica de Damasó, Daimaseo. De Damasó me dijeron que sí se pronunciaba François, pero si no es así, no se enojen. Es curva parabólica de Damasó. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos atelectasia y dijimos que el derrame o el neumotórax te colapsaba el pulmón de una manera indirecta y va a ser pregunta de examen, y que eso le llamamos atelectasia por relajación o pasiva? Bueno, pues con ese pulmón colapsado te va a dar un síndrome de ¿qué? De condensación, fíjate, verás, y eso le llamamos escodismo. Entonces, ¿qué es el escodismo? Es el apelotonamiento o el colapso del pulmón que te va a dar una condensación y es arriba del derrame. Fíjate cómo te hace esa curva parabólica de Damasó, y abajo de esa curva es en donde está el síndrome que acabamos de ver. Ahí es donde vas a explorar esto que está aquí. Eso sería aquí abajo. Cuando el derrame son más de 6 litros, pendula el tórax hacia el otro lado. Es decir, que haz de cuenta el pulmón de este lado como si se herniara hacia el otro lado. O sea, lo avienta para acá, hasta acá abajo. Y cuando lo avienta al otro lado, si tú le percutes todo esto, vas a tener matidez hídrica. Y eso le llamamos triángulo de Grocó, que son los sucedáneos del derrame pleural que no se ven en la atelectasia. Entonces, ¿cuáles son los sucedáneos de derrame pleural en comparación a la atelectasia? Es la curva parabólica de Damasó, el escodismo y el triángulo de Grocó, entre otros. Porque hay una que se llama el triángulo de la plomada, que ya no viene en los libros. Como si fueras albañil, aquí le pones una plomada y vas a ver que se te va para acá. O sea, la media del cuerpo se va para el otro lado. Esa es la de la plomada, de Pitres, así se llama
signo de la plomada de pi3. ¿Cuál es precisamente? Pues aquí está el síndrome de la moneda de pi3, que es el de la plomada, no lo había visto, y vas a tener egofonía o pectoriloquia áfona, y eso le llaman síndrome de Baselli. Entonces, cuando tienes estos datos en este nivel, dices que tienes el síndrome de Baselli, que se puede decir un sinónimo de síndrome de derrame pleural libre, porque si ya tiene adherencias ya no te da este síndrome de derrame pleural que estamos comentando. Es cuestión de que lo leas y más adelante, cuando veamos derrame pleural, lo vamos a volver a retomar. ¿Qué características radiológicas tiene el síndrome de derrame pleural? Se manifiesta radiológicamente como una opacidad homogénea que será tan grande como el líquido existe en la pleura, siendo necesarios aproximadamente 250 mililitros para que sea detectado radiológicamente. Se puede encontrar libre o enquistado. Ojo con lo que te voy a decir. Mi punto de vista es que con 100 mililitros ya puedes hacer diagnóstico de derrame pleural en la placa. Y pon atención en lo siguiente. Fíjate lo que dice en la radiología, en la clínica, que para que puedas hacer el síndrome de derrame se deben de tener más de 400 mililitros. ¿Qué te está diciendo esto? Que el derrame pleural primero lo ves radiológicamente y luego haces el diagnóstico clínico. Ojo con lo que estoy diciendo. Ya desde 100 mililitros puedes hacer el diagnóstico de derrame pleural, aunque aquí diga 250. Y con 250 mililitros alcanzas a hacer el síndrome de derrame pleural con la curva parabólica de Damasó, con el escodismo, el triángulo de Grokhotov, ni tampoco ¿cómo se llama? La moneda de pi3. Eso es cuando ya tiene derrames masivos, es decir, que tiene más de 5 litros. Es cuando te hacen el Grokhotov y el pi3. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí tienes lo que te estoy comentando. Ojo, doctores, porque no lo voy a repetir. Una opacidad homogénea que borra el ángulo costofrénico y cardiofrénico y tiene la curva parabólica de Damasó. Y esto blanco que ves aquí, si tú lo percutes, esto que está aquí, es el escodismo. Ese es el escodismo, un síndrome de condensación incompleto. Y aquí va creciendo el derrame de esa manera. Así. ¿Por qué hace esa curva? Porque no ha perdido la presión negativa pleural el hemitórax, es decir, no ha entrado aire, no hay fístula, por eso hace esa curva. Acá tienes otro ejemplo, mira. Aquí hay más en esta, más de 250 mililitros, ¿sí? Pero para que te borre el ángulo costofrénico con 100 mililitros es más que suficiente. Ahora ve esta otra. Opacidad homogénea que borra el ángulo costofrénico, cardiofrénico, que pendula el mediastino al otro lado igual que el derrame. Acuérdate, la telectasia retrae, el derrame rechaza. Y tiene la curva parabólica de Damasó y tiene una opacidad heterogénea superior a la curva parabólica de Damasó, que a la clínica le llamamos escodismo, y a esta curva parabólica de Damasó. Esta placa, ustedes me la reclamaron cuando vimos radiología. Es un decir, tú aquí te queda duda si esto es atelectasia o es derrame. Lo que vas a hacer, al paciente lo acuestas, fíjate cómo está del lado donde tiene el derrame, y fíjate el derrame cómo corre a todo lo largo, ¿sí? Fíjate cómo corre, y entonces lo mides y dices tiene tanto de derrame. Eso después lo vamos a ver. Aquí se llama decúbito lateral rayo tangencial. Ve cómo se observa un derrame pleural masivo, es decir, aquí la curva parabólica no se ve, fíjate cómo el corazón está pendulado al otro lado y cómo se hace el hemitórax más pequeño, el diafragma baja y los espacios intercostales se horizontalizan y se abren. Este es un derrame pleural masivo, aquí le caben hasta 6 litros de sangre. Aunque no seamos católicos, por eso dicen que Cristo murió de un hemotórax masivo, aunque otros dicen que murió de otras cosas. Pero no vamos a entrar en discusión. A lo que sí te puedo decir es que un paciente que tiene un accidente automovilístico, le dan 3 balazos en el tórax, de lo que muere es de hemotórax masivo. Fíjate, aquí le caben los 5 litros de sangre en la cavidad pleural. En 3 minutos se desangra un paciente.
Aquí tienes otra, opacidad homogénea que borra el ángulo cardiofrénico, costofrénico, horizontaliza los espacios intercostales, pendula el corazón al otro lado, igual que la tráquea, y tiene la curva parabólica de Damaso y esta opacidad heterogénea superior que corresponde a la telectasia pasiva, es decir, es directamente proporcional la telectasia a la cantidad de derrame que está ocupando el emitórax. Ahora fíjate acá abajo, acá ya no tiene la opacidad, no tiene el ángulo costofrénico y cardiofrénico borrados como acá, solo aquí se ve una bola lateral. Y acá, ¿sí? Ve cómo es muy difícil, con muchas ganas aquí la ves atrás, ¿sí? Aquí la ves atrás. Pero es muy difícil hacer el diagnóstico en la lateral. Fíjate cómo los ángulos están libres. Este es un derrame loculado, es decir, ya tiene ya mucha fibrina e hizo lóculos. Los lóculos son como conejeras, como si fueran bolsas de agua en la cavidad pleural. Entonces esto ya no se cumple el síndrome de derrame. Esto es un derrame complicado que ya es otro tipo de datos los que vas a buscar, que no es el momento de verlos, porque estamos hablando en los síndromes clásicos de derrame pleural. O como en este otro caso, fíjate, todo esto que ves aquí le llamamos derrame subpulmonar, no corrió acá atrás como yo lo esperaría, acá, solo fíjate, el derrame se quedó aquí, el pulmón se subió, el diafragma se bajó, y ese se le llama derrame subpulmonar. Después lo vamos a ver en otras patologías, ese es ya patológico. En una tomografía ve cómo se ve el derrame. Ojo con lo que voy a decir, lo voy a repetir porque puede ser pregunta de examen, jóvenes. Clínicamente, para que tú hagas el derrame, el diagnóstico de derrame, se necesitan más de 250 mililitros para que hagas el síndrome de derrame pleural. En la radiografía, entre 100 y 250 mililitros, que ya te expliqué por qué. Desde el punto de vista tomográfico, con 50 mililitros ya alcanzas a hacer el diagnóstico de derrame, con 50 mililitros. Por ejemplo, en pues ya está grande. Ve, aquí tiene datos de un aumento de densidad hídrica de 30 unidades Hounsfield y ve el tumorzote que tiene acá. Acá tienes otro, ¿sí? Un aumento de densidad hídrica, ¿sí? Y ve cómo se ve la parte más posterior y ve cómo también del lado izquierdo también tiene un derrame mínimo. Aquí es menos de 50 mililitros, así es como se ve. Aquí sí es más de 200 mililitros. ¿Sí? Acá tienes las loculaciones de lo que habíamos visto acá. Estas loculaciones que ves aquí, o esta que está acá atrás, las verías más o menos así. Ve cómo aquí hay derrame, pero de este otro lado hay aumento de densidad, pero que borra los ángulos o que está muy inferior, pero no se ve. Este es líquido. Aquí también hay líquido y acá hay líquido. O sea, tiene dos loculaciones, y una pequeña aquí y una paquipleuritis. O sea, así es como quedan las personas que no se drena la pus de una manera, pues menos de un mes y quedan esa paquipleuritis. Es donde se hace el síndrome de paquipleuritis o de sínfisis pleural. Aquí tienes otro. Ve cómo este es puro engrosamiento de la pleura y en el centro sí tenemos líquido. Todo este es engrosamiento de la pleura. Entonces no, es muy difícil que hagas el síndrome de derrame pleural, más bien haces el síndrome de condensación. Y con mínima cantidad de agua o de líquido, pues el estándar de oro es el ultrasonido. Es decir, con 10 mililitros de líquido alcanzas a hacer el diagnóstico. Aquí lo tienes otra vez, ve el derrame pleural atípico también del otro lado y ve pues que tiene un tumor aquí. Este es el PET precisamente, o el SPECT, y ve cómo aquí se ve un tumor, una captación de caliente y el derrame pleural. Síndrome de neumotórax. Vamos a descansar 3 minutos y seguimos.
Bien, doctores, continuamos. Vamos a hacer una remembranza para ver si nos está quedando claro. Los que ya lo tomaron me van a disculpar, pero sí me interesa que quede todo bien. Entonces, pregunta de examen. Olvídense de los tres últimos. Dígame cuáles son los síndromes de síndromes pleurales o síndromes de interposición pleural, derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax. Los otros, si quieren, me los menciona, si no quieren, no me los menciona. Defíname el síndrome de derrame pleural. Nada más con que recuerdes que es una alteración en la dinámica. ¿Te acuerdas de la dinámica de la cavidad pleural? Y es lo que dice aquí, cuando el espacio pleural se encuentra ocupado por líquido, ya sea pus, sangre, exudado, trasudado, quilo. Es necesario que para que se detecte clínicamente debe existir entre, ¿cuánto dijimos? Entre 250 y 400 mililitros. ¿Por qué les contesto así, doctores? Porque tú lees el autor, uno te va a decir 250, otro te va a decir 300 y otro 400 y otro más olímpico dice que 500. Entonces, yo le puedo decir que como especialista yo con 250 es más que suficiente para que el médico no neumólogo haga diagnóstico de derrame no neumólogo. ¿Cuál es el síndrome de derrame pleural? Puede ser la pregunta. Es el síndrome de interposición, pero no quiero que me lo diga nada más, es el síndrome de interposición de atelectasia, no. Solo me tienes que decir a la inspección, movimientos respiratorios disminuidos, amplexión y ampliación disminuidos, el lugar donde está el derrame, las vibraciones vocales abolidas o disminuidas, matidez hídrica, ruido respiratorio disminuido y transmisión de la voz disminuidos. Para los que todavía no les queda claro, el TB es que tú con el estetoscopio le vas a pedir, igual que acá, que diga la palabra 1, 33, Nabucodonosor, carro, ferrocarril, lo que usted quiera. ¿Cuáles son los signos subsedáneos de derrame pleural? Típico, acuérdense, ya les enseñé los atípicos. Típico, la curva parabólica de Damaso. Ya les expliqué por qué se da. Porque la cavidad pleural es dinámica. ¿Saben cómo es esto, doctores? Cuando ustedes van a una pastelería, al café, cuando tienen ¿cómo se llama? Bebida fría, pues, o sea, ese café frío, que está haciendo chacachaca la máquina, o sea que le está haciendo así, que está moviéndose para todos lados, el líquido lo está haciendo así, revoltura para todos lados. Es lo mismo aquí. Si tiene derrame, como el pulmón está expira, entonces el líquido lo trae así como remolino. Por eso se hace la curva parabólica de Damaso. Si estuviera el paciente cadáver, ya quedaría como, no un nivel hidroaéreo, pero quedaría abajo, o sea, se bajaría más. Este es por los movimientos del tórax, se le llama curva parabólica de Damaso. La atelectasia pasiva que ocasiona que el derrame sobre el pulmón le llamamos escodismo y va a ser el síndrome de condensación incompleto. Cuando hay un derrame pleural completo, existe el triángulo de Grocott y el síndrome de la moneda de Pi3. No me interesa que me digas, yo no te voy a preguntar qué es el síndrome de Baselli, no, ni tampoco que si tiene gofonía, pectoriloquia, etcétera. Estos a veces ni mis residentes me los contestan. A mí lo que me importa es que te sepas estos tres, el escodismo, la curva parabólica y el triángulo de Grocott, que es lo que está descrita. Y muchos ya ni lo ponen en muchos libros. ¿Cuáles son las características radiológicas del derrame pleural? Una opacidad homogénea que borra el ángulo costofrénico y cardiofrénico y que es tan grande como exista de líquido, siendo necesarios entre 100 y 250 mililitros. Es decir, el líquido primero lo ves y luego lo exploras. O más para que sea detectado radiológicamente y puede encontrarse libre o inquistado. Cuando está inquistado ya no hay síndrome de derrame per se. Aquí está la placa otra vez, opacidad. Yo creo que es mejor la otra. No. Discúlpenme. Esta. Una opacidad homogénea que borra el ángulo cardiofrénico, costofrénico, el diafragma lo baja, abre los espacios intercostales y pendula, es decir, avienta, rechaza al mediastino y a la tráquea contralateralmente y produce atelectasia pasiva. Este es el escodismo y aquí vas a tener la curva parabólica de Damaso. Cuando es incompleto el derrame es muy difícil porque ya no tiene curva parabólica de Damaso
y aquí te puedes confundir radiológicamente con una atelectasia o con un derrame. Nada más que acuérdate otra vez que la atelectasia retrae, el derrame rechaza. Esa es la pequeña gran diferencia. Esa es la que andaba buscando. Sí, aquí se ve muy claro cómo el corazón lo pendula contralateralmente, ve los espacios horizontalizados en comparación a esto. Parece que el pulmón, el tórax está más grandote, no se ve el ángulo cardiofrénico ni costofrénico, y hay esta opacidad heterogénea arriba del derrame, que esta no es neumonía, es el apelotonamiento de los vasos del circuito menor. Si tú lo exploras te da escodismo, y ve que el derrame atípico enquistado, ese ya no te da el derrame, el síndrome de derrame pleural. Y aquí lo tienes. El ultrasonido, acuérdate, detecta mínima cantidad de líquido, mínimo, o sea, mililitros, 5 o 10 mililitros. La tomografía se ocupan 50 mililitros de líquido para que tú lo detectes en una TAC. Síndrome de neumotórax. Acuérdate de la definición de pleura, que te la puedo preguntar en el examen. Otra vez te digo cuál es la definición de pleura normal. Es una cavidad virtual o potencial de presiones negativas y dinámica. Cuando se pierde lo dinámico se llama derrame pleural. Cuando pierde lo negativo, la cavidad pleural, es decir, entre menos 18 y 0, cuando se vuelve positivo más 1, más 20, el pulmón se colapsa y este es aire. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo? Uno de ellos, si aquí tiene un absceso, el absceso se rompe, o una bula, entonces el aire que entra por la nariz se sale por aquí, se llama fístula broncopleural. O la otra, este triste paciente le dan un balazo o una herida por arma blanca, le pica el pulmón, o un residente que le está haciendo un catéter subclavio, aquí en la subclavia, y le pica el pulmón y se lo colapsa. Eso es muy frecuente en las terapias intensivas. Entonces, aquí el mecanismo es que entra aire del medio ambiente, por aquí se llama traumatopnea, y entonces el pulmón se colapsa. Y entonces, ¿cuál es la definición de neumotórax? La presencia de aire, es decir, presiones positivas, es decir, pérdida de la presión negativa pleural en la cavidad pleural, teniendo como consecuencia colapso pulmonar, como lo tienes aquí. ¿Cuánto de colapso? Pues cuánto de aire hay aquí. Al igual que el líquido, le caben 6 litros de aire aquí afuera al huacal, ¿sí? Y eso le llamamos síndrome de neumotórax. Aquí lo tienes, el espacio virtual o potencial, ¿sí? Están casi adheridos. Cuando estos se separan, puede ser o por derrame o por aire. Cuando es por aire se llama, como dijimos, neumotórax. Aquí hay aire en el espacio pleural y hay colapso pulmonar. Haz de cuenta que este es como el escodismo, pues es directamente proporcional el colapso a la cantidad de aire que hay aquí, hasta que llega un momento en que esa tensión, es decir, es tanto que empieza a colapsar, como el abrazo del oso, empieza a colapsar el corazón. Eso lo veremos en neumotórax como tema, o en trauma de tórax. ¿Cómo es el síndrome de neumotórax? Si le pones atención, es el mismo de la rarefacción, todo disminuido e hipersonoridad. Acuérdate que es más mal conductor del sonido el aire, menos que el sólido, o sea, conduce más, mucho peor el sonido, el aire. Entonces todo va a estar abolido, disminuido, pero va a estar hipersonoro. ¿Por qué está hipersonoro? Porque todo esto es aire. Entonces hay una hiperresonancia en todo esto, ¿sí? Como en el neumotórax abierto, aquí entra el aire, y entonces ve cómo tiene enfisema subcutáneo, y el hemitórax en comparación al del otro lado está completamente aumentado de volumen, pero es por aire. Aquí tiene la entrada y acá tiene la salida. ¿Cuáles son los signos radiológicos de neumotórax? Se caracteriza por una ¿qué? Primero, antes de ponerte esta placa, esta radiografía, fíjate aquí. La trama vascular del pulmón se apelotonó, es decir, se hizo chiquita, y aquí ya no hay trama vascular. Entonces, ¿cuál será un dato radiológico de neumotórax? O todo negro, es decir, una hiperclaridad o hiperlucidez, sin trama vascular, y una opacidad marginal con trama vascular, es decir, colapso pulmonar.
y puede estar aumentado los espacios porque o puede o no ver enfisema subcutáneo. No siempre hay enfisema subcutáneo en el neumotórax, depende si es un orificio pequeño o grande. Entonces, radiológicamente se caracteriza por una hiperclaridad en la que no se visualiza trama vascular, ya te dije por qué, limitada por el pulmón colapsado, es decir, una opacidad iliar que se desplaza, o una opacidad que se desplaza hacia el ilio y que sí tiene trama vascular. Aquí lo tienes, una hiperclaridad o hiperlucidez o radiolucidez, si lo quieres llamar, con una opacidad marginal con trama vascular, y ese se llama neumotórax. Acuérdate, le caben 6 litros de aire y cuando está a tensión le caben hasta 8 litros y colapsa el corazón y colapsa el pulmón contralateral y se muere el paciente. Eso sucede en trauma. Signos radiológicos de neumotórax a tensión, que es el que te estoy comentando. ¿En qué consiste el neumotórax a tensión? Que es tanto el aire aquí, tiene entrada pero no salida, se llama mecanismo de válvula, que eso pasa en este tipo de neumotórax que vimos aquí, neumotórax abierto, que a veces entra aire y ya no sale. Entonces, ese acúmulo de aire en esa cavidad, acá se ve todavía mejor, ¿qué hace? Pues que colapsa más el pulmón. Fíjate el corazón cómo lo aventó hasta el otro lado, hasta acá, doctores, hasta acá es aire del neumotórax. Fíjate, todo esto de aquí es hiperclaridad y el pulmón contralateral lo colapsa. Esto se llama tamponade o triada de Beck y el paciente se muere, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente porque le está el abrazo del oso, ¿sí? Entonces, esto es una urgencia, esto con que le hagas así como en las películas, le hagas un agujerito aquí, o le pongas aquí en el segundo espacio intercostal, una aguja hipodérmica, con eso haces una traumatomía, es decir, que el aire está saliendo por aquí, y con eso le salvas la vida al paciente. Ven este otro, a veces es difícil este paciente con enfisema. Hiperclaridad que está en todo esto de aquí, doctores, aquí no tiene trama vascular, con una opacidad marginal iliar con trama vascular. Ahí se ve. Vean cómo es difícil a veces hacer el diagnóstico de neumotórax. Aquí tienes otro, pues ahí está mi abuelita, te hace el diagnóstico, ¿no? Hiperclaridad ¿cómo se llama? Hiperlucidez sin trama vascular, con una opacidad marginal y trama vascular. Ese es el pulmón colapsado. Ve este otro, doctores, aunque no me creas, todo esto es neumotórax, una hiperclaridad sin trama vascular. Este es el pulmón colapsado, pero no hizo tórax a tensión, porque no hizo un mecanismo de válvula. Aquí entra y sale el aire o por esta fístula de aquí como pues fácilmente. Fíjate, todo esto es enfisema, todo esto es un enfisema buloso. Ve aquí parece neumotórax y no es una bula gigante. Estos casos de trauma, todo esto que ven aquí, doctores, o esto que ves acá afuera es enfisema subcutáneo. Si te llama la atención, ve cómo en estos no tiene enfisema subcutáneo y es un neumotórax total porque no tiene mecanismo de válvula. Y fíjate cómo en estos están enfisema subcutáneo, todo esto es el enfisema subcutáneo, que cuando vimos cómo se interpreta una radiografía hay que ver que no tenga enfisema subcutáneo. Ve cómo tiene, aquí es difícil hacer el diagnóstico de neumotórax porque está haciendo CIRA. Todo esto es ya paciente pero muy grave, crítico. Entonces, hasta que le haces la tomografía ves que tiene neumotórax aquí, neumotórax acá, aquí tiene la fístula, ¿sí? Con mecanismo de válvula, y entonces está colapsando el corazón, colapsando el pulmón contralateral y el enfisema a punto, mira cómo tiene de aire en todos lados. Todo esto es aire libre en tejidos blandos. Este paciente, si le exploras el escroto, la vulva, si es hombre o mujer, o los ojos, los párpados, todo tiene lleno de aire, ahora sí que hasta los callos tienen llenos de aire, todo tu cuerpo va disecando el tejido blando y se van hasta los pies, hasta la cabeza. Si en cambio ve este otro, también tiene enfisema subcutáneo, un neumotórax total con un líquido. Este es el hidroneumotórax, tiene líquido y tiene aire. Y el corazón completamente colapsado hacia el otro lado, eso es el neumotórax a tensión. Acá lo tienes otra vez, neumotórax a tensión. Hidroneumotórax, el último de los síndromes pleurales. Igual, aquí la idea, doctores, se junta
el síndrome de neumotórax y el síndrome de derrame pleural, y entonces se le llama hidroneumotórax, como el que acabamos de ver aquí, es la junta de los dos. Derrame y aire. En entonces, en la base te va a dar síndrome de derrame pleural sin curva parabólica de Damasó. Ojo con lo que estoy diciendo. Aquí ya hay un nivel hidroaéreo porque ya entró aire. Radiológicamente se observa una opacidad homogénea que borra el seno costo diafragmático y cardiofrénico con un nivel hidroaéreo con una hiperclaridad superior sin trama vascular, y en ocasiones hay desplazamiento de mediastino hacia el lado contrario. Aquí lo tienes. Aquí es más fácil todavía. Estos niveles que ves son loculaciones. Cuando es uno nada más, aquí se ve el nivel. Fíjate cómo el nivel hidroaéreo significa que ya entró aire, y aquí tienes el neumotórax. Este es el neumotórax y este es derrame pleural. Esto lo vas a ver en pus o en trauma, es lo más frecuente, en trauma. Un paciente todo sería sangre y este sería colapso del pulmón, o sea es un hemoneumotórax. Y si dijimos que le cabe a la cavidad pleural 5 litros, este mínimo tiene 3 litros de sangre en la cavidad torácica. Son los pacientes que operamos de urgencia. Fíjate este otro. Si le pones atención, aquí no hay trama y aquí hay una opacidad marginal con trama vascular. Entonces tiene un neumotórax y un nivel hidroaéreo. ¿Cómo se llama la película? Derrame aire hidroneumotórax. Si este es pus, le vas a llamar pioneumotórax. Si es sangre, hemoneumotórax. Fíjate, aquí lo tienes. Este es el nivel hidroaéreo, todo este es líquido, y este es el neumotórax, todo lo que ves acá adelante. Hasta acá arriba. Es un neumotórax más del 30%. Aquí lo tienes otra vez. Hidroneumotórax. Otra vez, jóvenes, cuando hay un nivel hidroaéreo es porque hay aire y hay líquido, y casi siempre es por fístula, es decir, se rompió un cacho de pulmón y por ahí está entrando el aire y por ahí está sangrando. Aquí tienes otro. Este es el pulmón colapsado en una ventana para mediastino, y ve el nivel hidroaéreo. O sea, tiene hidroneumotórax. Y aquí tiene agujerado el pulmón, por eso pusieron este. Aquí tiene la fístula. Aquí está entrando y saliendo el aire, por eso casi no tiene enfisema subcutáneo, es muy poquito para la cantidad de aire y líquido que tiene. A veces, doctores, a los que les gustan las urgencias, hoy fui a una clínica y me dio mucho gusto que me abordó un colega y me dice: doctor, ya no se acuerda de mí, pero ya usted fue mi profesor hace 10 años, es un urgenciólogo, sí, que está en el Victoria, está en el Seguro Social. A él le llegan ese tipo de casos, por eso me acordé ahorita de él. Este tiene de todo, doctores, ponle atención, mira, tiene condensación, tiene derrame pleural, tiene neumotórax, sí, tiene enfisema subcutáneo, tiene una condensación también acá, ¿sí? No sabemos si tenga trauma de corazón, porque esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta ascendente, la aorta descendente, ¿sí? Y ve como aquí hay también alteraciones probablemente en el esófago, ¿sí? Ve cómo está aquí, es el esófago, y acá adelante también hay aumento de densidad, como si fuera sangre ya ahí acumulada, no en el mediastino, no en el pulmón. Este es cavidad pleural, este es cavidad mediastinal. Entonces el paciente ya sabrás qué crítico está, y es después de un trauma. Muy bien, estos síndromes mediastinales no los vamos a ver con ustedes, nada más que sepan que existen. Eso para no meterles más ideas. Entonces aquí tenemos un algoritmo de todos, síndromes físicos, pulmonares y pleurales. A la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación, cómo es el de condensación, el de atelectasia, el cavitario, el de rarefacción, el de derrame pleural y el de neumotórax. Si tú ves el de derrame pleural, se parece a cuál dijimos. El de derrame pleural se parece al de atelectasia, y el de neumotórax se parece a cuál, al de rarefacción. Prácticamente están iguales. Lo único que cambia es que estos son de interposición pleural, ¿sí? Pónganse a estudiar los doctores y aquí nos vamos a quedar. Vamos a empezar con las preguntas. Sección 20. Adelante, doctores. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me podrá repetir cuál es la definición del triángulo de Groco? Ajá.
No, no, así como dicen, no se me, ¿cómo se llama? No se me angustien. Yo le puedo decir que eso solamente lo ven cuando hay un paciente bien crítico con un derrame pleural masivo. Miren, la idea es la siguiente. Ustedes tienen un emitoras derecho y un emitoras izquierdo. No están comunicados nunca. Solo que le hagas un agujero aquí, un agujero acá, pero no están comunicados. Pero ocupación de espacio sí, porque acuérdense que la cavidad torácica, sobre todo el mediastino, es flexible. Si tú tienes un paciente con un derrame como el que vemos acá, como este que vimos aquí, como este, ¿sí? Si tú le percutes de este lado del corazón izquierdo, estamos hablando de la cara posterior del paciente, fíjate hasta dónde llega el derrame. La línea media, ¿dónde sería, doctor? Sería aquí la línea media, ¿ya? Y usted está viendo una opacidad como que borrar el ángulo cardiofrénico del otro lado. No quiere decir que el derrame se pasó para acá, solo que lo desplazó al otro lado. O sea, el corazón lo desplazó tanto, igual que el emitoras del otro lado, que el derrame hace cuenta que lo tiene en el lado contralateral. Este es el triángulo Grocott, que le vas a percutir el síndrome de derrame al otro lado, que es lo que dice acá, del emitoras sano. ¿Sí lo entendió? Ahí está, aquí se ve muy claro. Sí, doctor. ¿Y queda? Es en derrames masivos, doctor. Y lo va a percutir al otro lado. Haga de cuenta como si el derrame se hubiera ido al otro lado, doctor. Pero ya le expliqué que no se puede. Hay una emitora de un lado y al otro. Con esto, simplemente les contesto lo siguiente. ¿No se han fijado que un triste perro lo atropellan y se muere? ¿Por qué creen? Porque ellos no tienen emitoras derecho, ellos tienen un solo emitoras, doctores. O sea que está comunicado los pulmones del lado derecho e izquierdo del triste perro. Si lo atropellan y le rompen una fractura, hacen neumotoras bilaterales, si hacen atención se muere el triste animalito. Y acá no, acá le pueden dar tristemente a una persona una puñalada, una herida por arma de fuego y se truena este pulmón, pero sigue vivo. O como está viendo en este caso, me la voy a inventar que fue de hemotórax, doctor. Si no, si está en choque hipovolémico, ¿sí me doy a entender? Pero el otro tórax está ventilando. O sea, aquí muere de choque hipovolémico, no de insuficiencia respiratoria. ¿Contestado? Pregunta 2. Perfectamente, gracias. Pregunta 2. Adelante. Doctores, no creo que no haya preguntas o todo quedó claro. Doctor, había preguntado, había dicho que la sínfisis pleural era lo mismo que paquipleuritis o es lo que yo les comenté, no se me angustien, eso no lo vamos a ver, doctor. Haga de cuenta, la sínfisis pleural es adosamiento de las dos pleuras. Le voy a contestar para que me entienda. Ahorita tengo un paciente internado que no los invito por lo de COVID. A mí me dieron la orden, la dirección, que ahorita ustedes no los podía invitar a mi consultorio en ningún lado por el COVID, y menos en mi especialidad. Tengo en el Victoria, les digo que me encontré a un compañero que tiene un derrame pleural recidivante. Un derrame recidivante es que se formó, lo extrajeron y se volvió a formar. Entonces, este derrame hace que cada rato forme líquido. ¿Qué le hice yo? Precisamente le hice una sínfisis pleural o una pleurodesis química. ¿Para qué? Para que la pleura parietal y visceral se peguen, doctora, como si le pusiera resistor 5000. Entonces el engrosamiento es mínimo, por eso dice que casi no hay síntomas, es un proceso de engrosamiento inflamatorio entre las dos pleuras. Cuando ya se pone como suela de zapato, es decir, una etapa más grave, se llama paquipleuritis, y es que sí te da el síndrome, ¿ya? Entonces dice sínfisis pleural con aplicación de yodo pirrolidona, como si fuera pegamento para pegar las dos pleuras, y le llamamos sínfisis. Ustedes vieron o lo están viendo en trauma, qué tipo de articulaciones tenemos, y una de ellas es la sínfisis pleural, la sínfisis púbica, que se mueve con el trabajo de parto en la mujer. ¿Contestada? Tercera pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, adelante. ¿cómo funciona el mecanismo de válvula que condiciona la aparición de neumotórax a tensión? Usted misma contéstese. Si usted tiene aquí una herida que está entrando y saliendo aire, pues no hay problema. O sea, me refiero, no hay problema de que aquí se acumule el aire. Si usted tiene un mecanismo de válvula, es decir, que entre el aire y aquí le estorbe el tejido y no lo deje salir, pues todo, haga de cuenta, una válvula unidireccional, entra el aire pero no sale por ningún lado. Entonces todo el aire se está acumulando primero en la pleura
luego en el tejido celular subcutáneo y luego se va para arriba y para abajo. Ese es el mecanismo de válvula. Entonces hace neumotórax a tensión. ¿Sí? Ok, doctor. O sea, avienta el pulmón para el otro lado. O sea, otra vez, me la voy a inventar. Este paciente aquí tiene una fístula porque tiene una bula gigante y se rompió la bula. Entonces, el agujerito no está grandote, es un agujerito pequeñito. La misma pleura le hace mecanismo de válvula, es decir, el aire que él respira sale para acá, pero no lo deja regresar. ¿Sí me di a entender? Porque es un agujero pequeño. O sea, sale el aire, pero no puede regresar. Entonces el aire se empieza a acumular aquí, luego acá, y vea cómo va rechazando los órganos contralaterales. Ese es neumotórax a tensión. Pregunta 4. Doctor, El mecanismo de válvula. Sí. Adelante. En el síndrome de Baselli no le entendí muy bien. ¿Es lo mismo que egofonía? No, doctor. Ojo. Les dije que no se me angustien. Los veo que ustedes como que se fijan en las cosas finas y no en las cosas más grandes. O será porque ya esto lo tiene ya muy bien trillado y ya para ustedes es ya esto ya, como dicen, ya está pitero y ya se fijan en la parecen residentes. Los felicito, pero se los dije, esto no se los voy a preguntar a ustedes. Si tú recuerdas qué es egofonía, ¿qué dijimos que era egofonía? Más bien pectoriloquia, para que lo entiendan. Que era que el pecho habla, que cuando tú le pones aquí el estetoscopio y le dices que diga 1, cuando es normal se oye Si se oye 1, es pectoriloquia áfona, y si oye 1, es pectoriloquia sonora. Y esto es equivalente ¿a qué? A egofonía. El tórax te habla, ¿sí? Y dijimos que había otro que era la egofonía, ese es pectoriloquia áfona, y el otro dijimos que la egofonía era cuando se oía como como la cabra lo hacía, ¿sí se acuerdan que les había dicho? Si tú a este paciente que tiene derrame pleural, más bien hidroneumotórax, ya se me perdió, a este paciente le pones el estetoscopio aquí o le pones el estetoscopio acá, ¿qué dijimos que se oía? Doctor. Sí. Lo que me está preguntando, ¿cómo se oía? ¿En la egofonía? ¿Como cabra, digo? Como cabra. ¿Cómo se oía aquí? ¿Qué le vas a decir al paciente que haga? Que diga 1 o 33. ¿Y cómo se va a oír? 1. ¿Por qué? Porque vibra el agua. Entonces, su pregunta es muy interesante en el sentido de que en egofonía nos indica un hidroneumotórax. ¿Sí me doy a entender? Indica hidroneumotórax porque hay presencia de aire y presencia de ¿qué? De líquido. Ya se me perdió, acá está. Entonces, esta es la egofonía y la pectoriloquia la puedes oír aquí, en esta parte, cuando es una telectasia muy importante. ¿Ya? O sea, el tórax te habla porque es condensación. En el escodismo puede ver pectoriloquia y en el hidroneumotórax egofonía. ¿Queda? Sí. Adelante. Sexta pregunta. Adelante, doctores. Doctor, ¿es posible que vuelva a repetir los signos radiológicos del neumotórax a tensión, por favor? ¿Qué dice que hay? O sea, en pocas palabras, es el mismo síndrome de neumotórax. Es lo mismo, por eso aquí no lo ponen, porque es lo mismo exactamente. Todo esto va a ser el síndrome de neumotórax, todo. Lo único que va a diferenciarlo es que los focos auscultatorios cardíacos los va a ver hasta separados al otro lado. O sea, todo este es el mismo síndrome de neumotórax. Todo, pero ahora es de todo el pulmón, de todos lados. Es el mismo síndrome de neumotórax, pero no en pequeño, solo toda su extensión. ¿Queda claro? Gracias, doctor. Sí, gracias. Es lo mismo que el neumotórax normal. Lo único que aquí ves al paciente clínicamente que está jadeando, que está polipneico, que está sudoroso, taquicárdico, y usted le pone la exploración física como es aquí, el corazón, fíjese hasta dónde está.
Entonces los focos auscultatorios cardíacos están completamente a la izquierda. Entonces serían, o la contestación sería igual que aquí, el síndrome de neumotórax más los síndromes de ¿qué? De desplazamiento del corazón y la insuficiencia respiratoria, o sea, la dificultad respiratoria. Ese sería, pero sigue siendo síndrome de neumotórax per se, a toda su extensión. Séptima pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Séptima pregunta. Doctor, yo tengo otra pregunta. En la atelectasia hay reclutamiento alveolar para tratar de compensar el colapso de los alveolos que existe en esa condición. No, pues más bien están colapsados, doctora. Están colapsados todos. O sea, la atelectasia es la condensación, también hay colapso alveolar, pero en la atelectasia por definición hay colapso alveolar y colapso bronquial. O sea, ¿qué cantidad? Pues qué cantidad de neumotórax, de colapso tiene. ¿Sí me da a entender? ¿Qué cantidad de atelectasia tiene el paciente? En el caso, no sé si porque estamos hablando ahorita de lo que es el colapso, que es la pregunta que me hacía la doctora, por ejemplo, en el caso de neumotórax a tensión. Digo, en este caso, ¿sí? Todo esto está completamente colapsado, doctora. Aquí hay 3 mecanismos de hipoxia. Uno es alteraciones de ventilación, perfusión, hipoventilación, alteraciones de la difusión, en todos en su mismo nivel. Y lógicamente va a reclutar del otro lado, pero en este caso pues no puede reclutar. Reclutar es que se pongan a trabajar todos. ¿Cómo lo trabajan? Es muy difícil. Entonces por eso hay insuficiencia respiratoria cuando hay derrame pleural. Eso lo vamos a ver en patología, doctor. Pero esa es la contestación. Sí hay un colapso proporcional a la cantidad de líquido o de aire que hay allí, o de las dos cosas. Proporcional, como lo ve aquí. Todo esto reclutamiento, más que reclutamiento, está colapsado. El reclutar es que se abra. Aquí no, aquí está todo apelotonado. Aquí los alvéolos están apiñonados, están cerrados completamente. Por eso es atelectasia por relajación. O sea, aquí no hay ventilación. Por eso es mate, porque aquí está pues hecho pomada el pulmón, está completamente colapsado, no hay intercambio de gases. ¿Ya? Entonces hay el colapso alveolar directamente proporcional a la cantidad de líquido o la cantidad de aire que tenga. Séptima pregunta. Doctor, en el neumotórax... perdón. Adelante, doctora. Bueno, que en el neumotórax no alcancé a entender bien si se veía la trama vascular o no. A ver, usted misma conteste. ¿Cree que se vea la trama vascular? ¿Aquí lo tienen? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aire ocupa, bueno, ¿Por qué? colapsa. Porque el aire ocupa el espacio y lo colapsa. ¿Y entonces dónde quedó el pulmón? Pues ahí abajo. Aquí abajo. ¿Y dónde está la trama vascular? Pues adentro de la pleura visceral, ¿verdad? Entonces, si la pleura visceral se hace hacia acá, este es puro aire libre, por eso se llama neumotórax. Si estuviera trama vascular aquí sería enfisema, porque el aire estaría dentro de la pleura visceral. Aquí está entre la pleura parietal y la pleura visceral. El que tiene la trama vascular, como es acá, es la pleura visceral con el pulmón. Si se colapsa el pulmón, que es precisamente la pregunta anterior de la doctora, ¿qué pasa con esos alvéolos? Pues no trabajan, están atelectasiados completamente, ¿ya? Y ese sería el pulmón, todo esto sería aire libre en la cavidad pleural. Novena pregunta, doctor, que quería hablar ahorita. Adelante. Doctor, en la boca, le quería comentar que en algunas literaturas mencionan el signo de Traube o Traube, no sé cómo se mencione, en derrame pleural. ¿Qué tan común es? A ver, dígales, ¿qué es eso? Bueno, yo recuerdo que leí que era cuando el derrame desplazaba el área cardíaca. Por un... Ese que le comentaba, ajá, ¿qué es en esto que está acá? Y luego, ¿qué pasó en ese signo? Ajá. Adelante, o sea, escríbalo. Sí, le comentaba que lo que leí de ese signo era que era un desplazamiento del área cardíaca por un derrame pleural derecho. ¿Y luego? Es lo que recuerdo que leí. Sí, pero ¿qué más? No recuerdo más. O sea, eso que la doctora se refería
Que aquí, aunque esto es en neumotórax, pero también sucede en derrame pleural. En pocas palabras, con mucha imaginación, porque no traigo la imagen, que es derrame, esto, lo voy a convertir en este. Es el triángulo de Groco. Fuera puro aire, digo puro líquido, hace lo mismo que el aire. El triángulo de Groco sería esto, y el signo que usted dice es el desplazamiento de las, ¿cómo se llama? De los focos auscultatorios cardíacos, pues contralateralmente. Si ustedes recuerdan, es el segundo espacio intercostal izquierdo, el segundo derecho, el segundo izquierdo, el tercero izquierdo, el cuarto y el quinto. ¿Ya? Ahí son los focos. Estos están completamente ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. ¿Se llama signo de quién? ¿O sí, signos de quién? Traube. Entonces a eso se refiere, ¿sí? Ok, gracias. Haga de cuenta con mucha imaginación que en vez de aire es derrame pleural. Sería, que es en relación a la primera pregunta que me hizo el doctor, sería triángulo de Groco, pero en derrame. Y el de usted sería hasta acá, el desplazamiento. Ya, última pregunta, doctor. Adelante. Gracias, doctor. Adelante. Doctor, Sí. para el tratamiento del neumotórax, ¿en qué espacio mencionó que se debe hacer la incisión? Usted mismo contéstese. ¿Era segundo espacio intercostal? Usted dice para atención, ya le entendí, perdón. Yo Sí. pensé que era el 579, acá en la sonda pleural. Perdón. No, para el neumotórax. En el segundo espacio intercostal. En el la segundo espacio, sea izquierdo o derecho, en este caso sería aquí, ¿verdad? Pues no acá no tiene. Aquí le pone la aguja. Ya después lo vamos a ver en trauma, pero ahorita rápido es aquí en el segundo espacio. Aquí le pone la aguja, una aguja amarilla, ¿sí? De esas de hipodérmicas, y ahí está drenando el aire. O cuando es atención como esto, está permitido que ahorita con rajatablas, precisamente entre 5 y 7, es decir, en el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, aquí más o menos, le hago una herida con lo que tenga en la mano. No sé si me di a entender. Sí, doctor. Se me ocurre ahorita, tristemente hubo un accidente automovilístico y ve a la persona que tiene todo lo que ya señalamos de neumotórax atención. Entonces, si no le haces esto, se va a morir. ¿Qué es lo que haces? Es rompes un cristal, lo que sea, le haces una incisión aquí, con el dedo le haces un agujero aquí y ya lo salvaste. El tétanos, la infección, bien, gracias. Sí, perfecto. No le importa la vida del paciente ya después de la regañada. ¿Sí? Sí. Ahorita ya estuvo la vida del paciente, usted ya está tranquilo, si no se le muere. Bien, doctores, entonces con esto terminamos el capítulo de síndromes pleuropulmonares. Ya con esto acabalamos precisamente lo que habíamos comentado del segundo capítulo para el examen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No sé, ¿no han tenido exámenes de otras materias? ¿Todavía no? Uno o dos nada más, doctor. Bueno, ¿no tienen examen esta o la próxima semana? Hasta ahorita no. No, hasta ahora no, doctor. Bueno, ¿cómo se quieren que hagamos el examen que hoy es martes, ¿verdad? Alzheimer, ¿el jueves o el viernes o la semana que entra? Mejor. Mejor esto ya la semana que entra, porque muchos no entraron a la clase anterior y no van como... Entonces, miren, hay una situación. En estas clases ya les digo que vamos a tratar de hacer homogéneo ya la imagen, pues, o sea, que estemos todos en línea en esta semana como de lugar, entre esta y la próxima semana. La otra situación. De esto, pues no es para que se angustien, esto ustedes ya lo vieron en propedéutica, lo vieron en patología del aparato respiratorio el año pasado. Esto es un repaso, doctores, lo que yo les dije el primer día de clase. Esto prácticamente, o lo que platicamos en la academia la semana pasada, que ya en clínica ya no queremos dar otra vez todos estos temas porque se supone que ustedes ya lo vieron, o sea, ustedes son expertos en esto. Entonces, iniciar con clínica, que yo no lo estoy haciendo así, por eso hicimos todo el repaso, y hacer el escrutinio de los casos clínicos. Entonces, lo que vamos a hacer es con los compañeros que no pudieron entrar, con sus jefes de grupo, que me digan quiénes son, y voy a tratar de mandarles la plática a como dé lugar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, o ponerme de acuerdo con ellos, o lo que vamos a hacer es mejor lo siguiente, si ustedes me lo permiten.
de las clases que nos faltaron, si ustedes me lo permiten, el jueves me veo con ellos a esta misma hora, el jueves. Y el viernes tenemos examen. O el próximo martes, como ustedes quieran, de todos el viernes nos vemos. Pero el jueves sí se los voy a pedir, ahora sí que de favor, a que les permitan que los que no pudieron entrar y que nada más con sus jefes de grupo me digan qué clases les faltaron para repetirlas. ¿Sí me di a entender? O sea, qué parte del tema les faltó. Y con ellos lo vemos el jueves, con los que faltaron y así ya es homogéneo todo. ¿Sí? Entonces, con ellos trabajamos el jueves y con ustedes hacemos el examen de hoy en 8. ¿Les parece? Sí, doctor. Los jefes de grupo para no perdernos. Doctor, O sea, sí, doctora. sí, doctor, el martes. El martes está bien. Entonces, de todas maneras estamos en contacto, no les estoy diciendo que el viernes no nos vemos. Ahorita nada más es para ponernos de acuerdo con las personas que no pudieron entrar y les pido disculpas. Yo sé pues, que ustedes no son los culpables, pero viendo lo global, ahora sí que ya les dije qué mala onda que nos hayan cortado ¿cómo se llama? La extensión, ¿no? A nada más a 100. Pero lo voy a arreglar, doctor, se acomode el lugar. ¿Les parece? Entonces les pido el jueves, mientras ese día se ponen a estudiar, y el examen lo tenemos, como dijo la doctora, el próximo martes. ¿Estamos? Sí, doctor. Vamos, Sí, doctor. Muy bien, doctor. Gracias. vamos muy bien en el programa, doctores, no crean que vamos mal, me refiero en tiempo, vaya. El primer tema que vamos a ver, o de una vez se los adelanto, van a ser patologías de las vías aéreas, es decir, vamos a ver asma bronquial, EPOC, neumonías, cáncer pulmonar. Son los temas que vamos a ver en primer lugar. ¿Cuál va a ser la temática? Igual yo les voy a dar la clase, les voy a dar una banco de preguntas y al terminar cada tema, que el asma es muy largo, la EPOC es muy larga, vamos a ver casos clínicos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Por medio de sus jefes de grupo les mando el caso clínico desde 2 días antes, ustedes lo revisan y vamos a tratar de hacer preguntas. Vamos a tratarlo de hacer ya, les pido a los jefes de grupo de favor, ya los platico con ellos, que me manden una copia de la lista para ya poder ahora sí decir a la doctora, al doctor, el nombre completo, les va a tocar discutir el caso en la próxima clase. Y así ya no estamos a ver quién quiere, solo a ver, doctora María Elena, dígame 5 causas de esto, qué diagnóstico diferencial, lo que ahorita dijeron, cuáles son los datos, ¿es un derrame o es una atelectasia? Entonces ahí vamos a repasar todo lo que ya vimos. Ahora sí ya los voy a enseñar a armar muebles. Perfecto. Voy a entender, ¿verdad? Ya tenemos las herramientas, ya las conocen, ahora vamos a empezar a chambear. ¿Sale? Gracias, doctor. Sí, doctor, perfecto. Gracias, doctor. Y entonces el viernes nos volvemos a saludar. Que les vaya Gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas